¿No lo ves, Chloe? Tú eres la razón por la que por fin puedo volver a respirar. Si pierdo todo menos mantenerlos a ti y a Jacob a salvo, entonces habré ganado más de lo que el dinero jamás podría comprar. Esas palabras de Matthew Grayson resonaron por el gran salón, silenciando incluso los furiosos susurros de la alta sociedad. Las cámaras destellan afuera. Las amenazas de Vanessa se cernían de fondo, y Chloe se quedó paralizada, dividida entre la incredulidad y una emoción abrumadora. El mundo estaba listo para llamarlo tonto por derribar el imperio que había construido. Pero en ese preciso momento, Matthew eligió el amor, el sacrificio y una verdad que ninguna fortuna podría reemplazar. ¿Qué clase de hombre lo arriesgaría todo por dos desconocidos de la calle? ¿Y qué tormenta tendrán que enfrentar ahora que él ha tomado la decisión? Quédate conmigo porque lo que sucederá a continuación te estremecerá el corazón y te dejará sin aliento. Bajo la fría luz de la calle de Detroit, Chloe Collins apretó con más fuerza el brazo de su hermano pequeño Jacob. Su mano, con el corazón latiéndole con fuerza como si fuera a estallarle en el pecho. No habían comido una comida de verdad en 2 días. El trozo de pan duro que llevaba en el bolsillo de su chaqueta no era suficiente para un chico de su edad, pero era todo lo que ella podía ofrecer. Jacob, que solo comía, temblaba de frío, con los ojos grandes y cansados, pero aún llenos de una confianza que le traspasó el alma a Chloe. Su madre, Sarah, había fallecido hacía apenas unos meses tras una larga enfermedad, dejando a Chloe, con apenas 19 años, con el peso de una familia que se desmoronaba. Las calles de Detroit no eran amables con los débiles. Cada esquina le recordaba a Chloe lo que habían perdido. Cada sombra susurraba peligro. Había pensado en huir muchas veces, pero nunca podría dejar a Jacob. Él era todo lo que le quedaba de su madre, todo lo que había prometido proteger. Esa noche, mientras el viento helado atravesaba sus finos abrigos, Chloe rezaba en silencio. Que algo, cualquier cosa, pudiera cambiar. Su plegaria fue respondida de la manera más inesperada. Al otro lado de la calle, unos elegantes faros atravesaron la oscuridad mientras una limusina negra se detenía. El contraste entre su mundo y el que existiera dentro del coche parecía casi surrealista. Chloe intentó arrastrar a Jacob tras ella, protegiéndolo como si el coche mismo fuera un depredador. La puerta trasera se abrió lentamente y un hombre salió, alto, elegantemente vestido, irradiando poder con cada movimiento. No era de su mundo. Eso era obvio. Su nombre era Matthew Grayson, un multimillonario de San Francisco que había construido un imperio desde cero. Para Chloe, sin embargo, era solo otro desconocido cuya riqueza lo alejaba de su realidad. Pero entonces, Jacob se tambaleó hacia adelante, tosiendo, con su pequeño cuerpo cediendo. Instintivamente, Matthew extendió la mano para sujetarlo. Por un breve instante, sus miradas se encontró con la mirada fría e imponente de Matthew y la mirada desesperada y desafiante de Chloe. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó Matthew, con voz tranquila, pero con un peso de autoridad. Chloe dudó. El orgullo y el miedo chocaron en su interior, admitiendo que su situación se sentía como renunciar a la última pizca de dignidad que le quedaba. Pero cuando miró el rostro pálido de Jacob, la verdad se forzó a salir. No tenemos ningún otro lugar a donde ir. Matthew los estudió en silencio, apretando la mandíbula. Había visto la pobreza antes, había leído sobre ella en informes, cheques firmados a organizaciones benéficas que apenas recordaba. Pero algo en la voz temblorosa de Chloe y el cuerpo frágil de Jacob atrajo una parte de él que creía haber endurecido hacía tiempo. Por razones que no podía explicar, señaló hacia el coche. Suban los dos. Chloe se quedó paralizada. Su instinto le gritaba que no confiara en él. Sin embargo, la idea, el refugio, la comida y el calor que Jacob sentía le rompieron la vacilación. Guió a su hermano al interior. Los lujosos asientos de cuero, el aroma a colonia cara, el silencioso zumbido de la riqueza los rodeaban como un planeta diferente. Los ojos de Jacob se abrieron de par en par,
con un destello de asombro que rompió su agotamiento. Mientras el coche se deslizaba por las calles, Chloe permaneció rígida, lista para defender a su hermano si esto resultaba ser una trampa cruel. Pero Matthew no dijo nada. Solo la observó como si estuviera estudiando su determinación. Cuando la limusina finalmente se detuvo, ya no estaban en las deterioradas calles de Detroit. En cambio, la imponente silueta de un jet privado brillaba bajo las luces del aeropuerto. ¿A dónde nos llevas?, preguntó Chloe con la voz quebrada, pero llena de determinación. A San Francisco, respondió Matthew sin dudar. Tendrás un lugar donde quedarte. Comida. Seguridad. El corazón de Chloe latía con fuerza. Sonaba a salvación, pero sabía muy bien que la salvación siempre tenía un precio. Aún así, cuando la pequeña mano de Jacob apretó la suya con silenciosa esperanza, se dio cuenta de que no tenía opción. Se susurró una promesa. Pase lo que pase en este nuevo mundo, no dejaría que nadie la destrozara ni le arrebatara a su hermano. Mientras el avión se elevaba en la noche, Chloe sintió el peso de 1000 preguntas oprimiéndola. ¿Por qué este hombre las había elegido? ¿Qué quería realmente? ¿Y en qué clase de tormenta estaban volando? ¿A qué? La respuesta llegaría pronto y no se parecería en nada a lo que ella imaginaba. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Chloe hizo bien en confiar en Matthew en ese momento? ¿Se habrían subido al coche si hubieran estado en su lugar? ¿Creen que la riqueza puede realmente cambiar el corazón de alguien? ¿O acaso Matthew esconde algo más profundo? El jet privado atravesó el cielo nocturno como una promesa silenciosa, pero el corazón de Chloe se negaba a calmarse. Se sentó pegada a la ventanilla. Jacob dormía acurrucado a su lado, con la cabeza apoyada en su regazo. Su respiración era superficial pero apacible, la clase de paz que Chloe no había visto en su rostro en meses. Le acarició el pelo suavemente, conteniendo las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, estaba cálido, a salvo y no temblaba de hambre. Pero su mente estaba lejos de estar tranquila. Frente a ella, Matthew Grayson se recostó en su asiento, con los ojos cerrados, como si el mundo a su alrededor no existiera. Parecía un hombre tallado en piedra, intocable, ilegible. Chloe intentó convencerse de que no le importaba quién era, pero la verdad la carcomía. Nadie, y menos alguien como él, ofrecía ayuda sin motivo. Esperaba la trampa, el momento en que se le cayera la máscara. Horas después, cuando el avión aterrizó en San Francisco, Chloe bajó a Jacob por las escaleras con la guardia en alto. El aire era más suave allí, impregnado de sal marina, pero apenas lo notó. Una camioneta negra ya los esperaba. En cuestión de minutos, subían una colina hacia una extensa finca que parecía sacada de un sueño. Columnas blancas, césped bien cuidado y ventanas que reflejaban las luces de la ciudad. Todo gritaba riqueza y poder. Al entrar Chloe, sus zapatos se hundieron en las alfombras. Más caras que cualquier cosa que hubiera tocado jamás. Lámparas de araña brillaban sobre ellas, proyectando una luz dorada por la habitación. Jacob se aferró a ella, con los ojos abiertos y en silencio. La voz de Matthew atravesó el asombro. Ahora este es tu hogar. Chloe se giró hacia él. No, este es tu hogar. Solo somos huéspedes, temporales. Matthew apretó la mandíbula, pero no discutió. En cambio, llamó a una ama de llaves llamada señora Whitmore, una mujer mayor de mirada amable que condujo a Chloe y a Jacob a un ala de invitados más grande que todo su apartamento en Detroit. Las camas eran suaves. Las sábanas olían a lavanda, y la comida los esperaba en una mesa de roble pulido. Chloe dudó, mirándola como si fuera a desaparecer si se atrevía a tocarla. Jacob no dudó. Devoró el pan y la sopa. Frente a él, con lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras comía. Chloe finalmente cedió. Y dio un mordisco. Y en ese momento, el agotamiento la venció.
Por primera vez en semanas, se durmió sin miedo. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, Chloe se adentró en el jardín, intentando comprender su nueva realidad. Matthew ya estaba allí, de pie junto a la fuente, con su traje impecable, incluso bajo el sol de la mañana. Quiso darle las gracias, pero la sospecha le quemaba la lengua. ¿Por qué nosotros?, preguntó. Finalmente, ¿por qué parar esta noche? ¿Por qué traernos aquí? Él se giró lentamente, sus ojos fijos en los de ella. Por un breve instante, creyó ver algo vulnerable en él. Algo que se parecía mucho al arrepentimiento. Pero se desvaneció tan rápido como llegó. Quizás vi algo en ti, dijo secamente. Quizás simplemente no quería que otro niño se congelara en la calle. ¿Acaso importa? Me importa. Chloe respondió con voz temblorosa, temblando de ira. Porque nada en este mundo es gratis. Matthew no respondió. Simplemente se alejó, dejando a Chloe con preguntas que la carcomían por dentro. Durante los días siguientes, la vida en la finca Grayson se desarrolló como un extraño sueño. Jacob volvió a reír, con las mejillas más llenas con cada comida. Su energía regresaba lentamente. Siguió a la señora Whitmore por la casa, haciendo preguntas inocentes, cautivando a todos con su curiosidad. Verlo florecer debería haber sido suficiente. Sin embargo, la desconfianza de Chloe solo aumentó. Y entonces llegó la cena. Matthew la invitó a sentarse a la mesa del comedor del Onoac una noche. Llevaba un vestido sencillo que la señora Whitmore le había regalado, pero sentarse frente a él se sentía como subir a un escenario para el que no estaba preparada. La luz de las velas parpadeó entre ellos, y por primera vez tiempo después, Matthew parecía menos un multimillonario y más un hombre cargado de secretos. Chloe, comenzó en voz más baja de lo habitual. Hay cosas sobre mí que no sabes. Cosas que no comparto con la mayoría de la gente. Su tenedor se congeló a mitad de camino. ¿Por qué me cuentas esto? Porque te guste o no, tú y tu hermano están en mi mundo ahora. Y mi mundo es peligroso. Un escalofrío recorrió sus venas. ¿Peligroso? ¿Qué significa eso? Antes de que pudiera responder, las puertas se abrieron de golpe. Un hombre con traje oscuro irrumpió en su rostro, furioso. ¿Crees que puedes esconderlos aquí? Matthew. El corazón de Chloe casi se detiene. Ocultarlos. Apretó el nombre de Jacob en su garganta aunque él no estaba en la habitación. Matthew se quedó de pie. Una fría. Este no es el lugar. Víctor. Víctor se burló, mirando a Chloe. Trajiste perros callejeros a esta casa. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Lo estás poniendo todo en riesgo. El pulso de Chloe se aceleró. No entendía ni la mitad de lo que estaba sucediendo. Pero una cosa estaba clara. Este hombre los veía a ella y a Jacob como amenazas. Matthew se interpuso entre ellos con voz firme. Vete ahora. La sonrisa de Víctor se torció al retroceder, pero sus palabras de despedida persistieron como una maldición. Te arruinará igual que la última. A Chloe se le encogió el estómago. ¿La última? ¿Qué significaba eso? Esa noche apenas durmió, con la mente dándole vueltas por el miedo y la sospecha. ¿Quién era realmente Matthew Grayson? ¿Y por qué sentía que ella y Jacob habían sido arrastrados a una tormenta mucho más grande de lo que ninguno de los dos podía imaginar? A la mañana siguiente, encontró a Matthew en su estudio. Había papeles esparcidos por el escritorio, titulares sobre guerras corporativas, escándalos y traiciones. Levantó la vista, con el cansancio ensombreciendo su rostro. ¿Quieres respuestas?, dijo en voz baja. Te las mereces, pero una vez que lo sabes, no hay vuelta atrás. Las manos de Chloe temblaban a los costados, pero levantó la barbilla. Entonces dime, porque si estoy arriesgando la vida de Jacob estando aquí, necesito la verdad. La mirada de Matthew se suavizó apenas. Se inclinó hacia adelante, con voz grave.
La noche que te encontré. No fue casualidad. Alguien te seguía. Se suponía que nunca lo sabrías. Pero cuando te vi a ti y a tu hermano, no pude alejarme. Porque una vez, hace mucho tiempo, fui Jacob y juré que nunca dejaría que otro niño viviera lo que yo viví. A Chloe se le cortó la respiración. Era la primera vez que su armadura se agrietaba, revelando la herida subyacente. Pero mientras la emoción la embargaba, un oscuro susurro en su corazón le planteó la pregunta que no podía ignorar. ¿Qué precio pagaremos por ser parte de su mundo? Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si fueran Chloe, ¿confiarían en Matthew después de escuchar esto? ¿Creen que Víctor tenía razón sobre que Chloe era un peligro para el mundo de Matthew? ¿Qué secreto del pasado de Matthew creen que lo cambiará todo? La tormenta que había atormentado el corazón de Chloe finalmente se rompió la noche en que Matthew decidió contárselo todo. Se sentaron en su estudio, con el fuego crepitando suavemente y las sombras danzando sobre los estantes llenos de libros encuadernados en cuero. Su voz era áspera, despojada de todo el poder y la armadura que solía portar. Le contó sobre su infancia en un hogar destrozado, sobre el hambre que lo asaltaba de niño en Detroit, sobre las frías noches que pasaba preguntándose si alguien se preocuparía lo suficiente como para notar su dolor. Habló de la mujer que una vez lo salvó, solo para ser arrebatada por la tragedia, y como juró que ningún niño debería sufrir el mismo sufrimiento. Chloe escuchó en silencio atónito, con lágrimas en los ojos. Por primera vez, lo vio no como el multimillonario intocable, sino como un hombre marcado por la pérdida, desesperado por expiar. Su riqueza, su imperio, no fue construido solo para el poder. Era su armadura contra el miedo a volver a ser impotente. Pero justo cuando la confianza comenzaba a florecer entre ellos, el mundo exterior se desplomó. Víctor regresó no con palabras airadas esta vez, sino con pruebas, documentos, fotos y susurros convertidos en puñales. Pintó a Chloe como una manipuladora, sugiriendo que había buscado deliberadamente a Matthew para explotar su fortuna. Las mentiras se extendieron como la pólvora por la alta sociedad de San Francisco. Los periodistas acamparon frente a la finca y Vanessa Grayson, la elegante y calculadora esposa que había guardado sus propios secretos durante mucho tiempo, aprovechó la oportunidad. «Te está utilizando», dijo Vanessa Matthew con desdén durante un enfrentamiento en el gran salón. Su voz destilaba veneno mientras las cámaras disparaban afuera. «Como todos los demás, tirarás por la borda todo lo que has construido para una chica de la calle». Y su hermano enfermo, Chloe, se quedó paralizado. Jacob le agarraba la mano, su pequeño cuerpo temblaba. Todos sus instintos le gritaban que corriera y desapareciera antes de que la tormenta los consumiera. Pero Matthew no flaqueó. Su voz sonó firme e inquebrantable. «Te equivocas, Vanessa. Por primera vez en años, no me están utilizando. Elijo esto, los elijo a ellos porque me recuerdan lo que perdí y quién quiero ser». Las palabras silenciaron la sala. Incluso Vanessa, con toda su refinada crueldad, flaqueó bajo el peso de su convicción. Pero su silencio fue temporal. Solicitó el divorcio al día siguiente, exigiendo la mitad de su imperio y alimentando las historias sensacionalistas destinadas a quebrarlo. Lo que siguió fue el caos. Los socios comerciales se alejaron, los inversores entraron en pánico y los titulares tildaron a Matthew de tonto. Cegada por el sentimentalismo, Chloe le rogó que los dejara irse a ella y a Jacob, insistiendo que no merecían la destrucción de su imperio. Pero Matthew solo negó con la cabeza. «¿No lo ves, Chloe? Tú eres la razón por la que por fin puedo respirar de nuevo. Si pierdo todo excepto mantenerlos a ti y a Jacob a salvo, entonces habré ganado más de lo que el dinero podría comprar». Esas palabras se convirtieron en su ancla. Poco a poco, contra todo pronóstico, la situación comenzó a cambiar. Los empleados leales se unieron a él. Sis Whitmore protegió a Chloe y Jacob del veneno de la prensa, tratándolos como familia.
Y cuando salió a la luz la verdad sobre el engaño de Vanessa en los planes de Víctor, la ciudad que una vez se burló de Matthew comenzó a respetarlo por mantenerse firme en sus convicciones. A pesar de todo, el corazón de Chloe se ablandó. Vio hasta dónde era capaz de llegar para proteger a Jacob, la forma en que escuchaba los sueños del niño y la gentil paciencia que le ofrecía en las noches cuando la enfermedad de Jacob regresaba con crueldad. El multimillonario que una vez pareció tallado en piedra se reveló como un ser de carne y hueso, capaz de amar, sacrificar y ser tierno. Meses después, bajo el cielo dorado de San Francisco, Matthew abrió las puertas de la finca, no para otra lujosa gala, sino para algo mucho más sencillo e infinitamente mejor. Un centro comunitario para niños construido en nombre de Sarah Collins, en honor a la difunta madre de Chloe y Jacob. Los pasillos se llenaron de risas con niños que antes solo conocían el hambre, y ahora encontraban seguridad, aprendizaje y esperanza. De pie junto a él mientras se cortaba la cinta, Chloe sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Jacob le sonreía con más salud que nunca. Su mano apretaba con fuerza la de Matthews. Por primera vez en años, Chloe no se sentía como una niña perdida de Detroit. Sentía que pertenecía a ese lugar. Esa noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, Matthew le susurró: «No necesito un imperio. Solo necesito a estos Estados Unidos». Y por primera vez, Chloe se permitió creer en un futuro no lleno de miedo, sino de amor. La historia que comenzó en una esquina helada terminó con calidez, perdón y una familia nacida no de sangre ni poder, sino de decisión y compasión. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Ahora, quiero preguntarles, amigos, ¿cómo se sintieron con esta historia? ¿Les conmovió tanto como a mí? Si creen que este final valió la pena, comenten el número 100 abajo. Dime desde qué lugar del mundo lo están viendo. Y si creen en las segundas oportunidades, compartan este video para que otros puedan sentir el poder del amor, la redención y